Muy buenas tardes a todos. Gracias a todas las personas que se han conectado a esta charla, pues en conmemoración del aniversario número 54 de la cooperativa. Para nosotros, pues es un honor poder contar con la presencia en esta charla y estos días del doctor Clemente Cruz, médico veterinario, nutricionista de nuestra cooperativa. Así que, doctor, la sala es suya y bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos y una disculpa por todo el retraso, pero bueno, vamos a entrar en materia. De las situaciones que más impactan en la producción de leche, una de las más importantes es la etapa de transición de las vacas. Hemos hablado durante otras ocasiones sobre este mismo tema, entonces yo quisiera que hoy tocáramos única y exclusivamente los medidores de desempeño o los famosos KPIs, sí, que pudiéramos nosotros tener para monitorear esta etapa de transición. Y esto es muy importante porque de aquí es donde partimos a una buena lactancia o a una lactancia desastrosa. Para mí hay 3 puntos principales en los medidores de desempeño. El primero sería el desecho, el segundo sería el consumo de materia seca y el tercero serían todos los problemas que están relacionados a la salud en esta etapa y que conllevan precisamente a un bajo desempeño en los animales. Una de las partes que es muy importante es que cuando ustedes invierten en una vaca lechera y no manejamos bien la etapa de transición, vemos que la mayoría de las vacas que se van a rastro se van antes de los 100 días, cuando realmente estas vacas son las que son efectivamente económicas o son las que son más eficientes en convertir sus kilos de materia seca en leche. Esta gráfica, que quizás muchos de ustedes ya la conocen y está desde el año 2002, refleja la situación que pasa en esta etapa de transición con el desecho de las vacas y que desgraciadamente hoy en día sigue teniendo el mismo comportamiento. Como podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Vemos que al día 20, al 41 o al 62 tenemos un alto descarte de animales por un mal manejo en la etapa de transición. Y esto tiene un costo muy importante en la explotación lechera. Si nosotros tomamos ahorita las referencias de los costos de las vaquillas al parto, estamos hablando entre, no sé, de $1,800, $1,700 hacia arriba, ¿sí? Y si ustedes hicieron toda esa inversión y que nosotros vamos a tratar de recuperar con la producción de leche y ese animal se va a rastro, estamos tirando prácticamente $2,000 o $3,000 a la coladera. Entonces es muy importante que sí trabajemos bien en esta etapa y entonces una de las mediciones más importantes para nosotros es el desecho en esta etapa. Entonces, si nosotros no trabajamos bien la etapa de preparto, lo que ustedes le llaman vaca pronta, y los primeros 30 días posteriores al parto, vamos a tener posiblemente una alta incidencia de animales que van a ser desechados. Uno de los KPIs de desecho como medida de punto para los animales que debemos de tener y que no se deben ir a rastro, nosotros consideramos siempre que la mortandad en esta etapa, sí, antes de los 60 días debe ser menor al 8%. Muchas fincas en la zona de Panamá, Costa Rica, El Salvador, quizás tengan desechos menores del 1 o 2%, sí, pero mantienen vacas enfermas, o sea, las dejan ahí, las tratan, y el animal no pica en producción de leche, lo llevan quizás a un lote de menor producción, la dejan en el potrero, pero al final de cuentas es un animal que ya no va a ser rentable en esa lactancia, ¿sí? Entonces, aquí me dicen, es que no tengo desechos, tengo a lo mejor el 1 o el 2 o el 3% de desecho, pero vemos animales ahí que quizás no se murieron, pero que tarde o temprano nosotros los tenemos que desechar por los problemas de enfermedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y entonces estamos arrastrando una información que no es correcta. Entonces, el primer punto es que nosotros no debemos desechar animales mayores al 8% antes de los 60 días y que estos desechos
generalmente están relacionados con problemas metabólicos. Entonces tomamos de referencia eso, que si tenemos un desecho mayor al 8% o igual, estamos teniendo problemas en nuestra etapa de transición con un mal manejo. Uno de los puntos más importantes en el periodo de transición es el consumo de materia seca. Esta gráfica del doctor Putman de hace muchísimos años refleja lo que parte fisiológica tienen las vacas en el balance de energía que los animales pasan por esta etapa y que está relacionado básicamente con el consumo de materia seca. Entonces aquí vemos en la línea roja 4 semanas previas al parto, ¿sí? El día del parto y las 3 semanas o las 4 semanas posteriores al parto. Y cómo viene el balance energético en megacalorías por día que tiene el animal, y conforme se va acercando al parto y se va deprimiendo el consumo de materia seca, vemos que el balance energético se va perdiendo. De aquí que es muy importante que el manejo preciso en el aporte de fuentes gluconeogénicas, en un balance de dieta adecuado, esté perfectamente bien balanceado para que estimulemos el consumo de materia seca y demos el aporte necesario de energía que las vacas necesitan para poder arrancar de manera precisa y con una buena producción de leche y con una buena fertilidad. Recordemos que las vacas son cetogénicas por naturaleza, son animales que van a tener deprimido el consumo, son animales que van a tener baja la inmunidad, ¿sí? Entonces, estas relaciones afectadas todavía más por el medio ambiente, el estrés calórico, hacen todavía más que se agrave mucho más el problema de la deficiencia de energía en nuestras vacas y que de alguna manera se empiecen a catabolizar. Entonces es muy importante que nosotros estemos monitoreando los consumos de materia seca en el preparto y en las vacas posparto, precisamente para que nosotros podamos proporcionar a la vaca la cantidad de nutrientes que ella necesita. Es muy importante que contemos con consumos reales de pasto, sobre todo que nosotros tenemos mucho consumo en potrero, que verifiquemos precisamente el consumo real de pasto. No, la disponibilidad es importante, pero yo puedo tener disponibilidad y el animal no consume, pues de nada sirve, ¿no? Y balancear sus raciones de acuerdo a la disponibilidad y consumo real de pasto que tienen ustedes en su potrero. Estos bajos niveles de consumos de materia seca, si vemos esta gráfica del doctor Grumer, también ya vieja, pero esquematiza el efecto que tiene el bajo consumo de materia seca, un bajo aporte de energía sobre la respuesta y la relación de efecto dominó con enfermedades metabólicas. Entonces, un animal que tiene un bajo consumo de materia seca o una deficiencia de energía en la dieta, porque a lo mejor podemos dar mucho forraje, pero no estamos dando los valores de energía que ese animal necesita y a final de cuentas el animal se va a catabolizar. Entonces, una deficiencia de energía en la dieta nos va a llevar a una mayor movilización de grasa, es decir, la reserva corporal del animal la va a consumir para poderse mantener. Esto nos va a llevar, lo que ven ustedes en la línea roja, a una baja función inmunitaria, lo que va a predisponer a una mayor presencia de mastitis o metritis. En el caso de la movilización de grasa excesiva, vamos a tener presencia de hígado graso o cetosis, ¿sí? Con una mala función hepática que va a llevar al animal a ponerse en un estado de riesgo, ¿sí? Y la otra parte es un rumen vacío que nos puede llevar a un desplazamiento de abomazo. Generalmente nosotros no vemos desplazamientos de abomazo en potrero porque el animal consume bastante fibra, pero lo que sí estamos viendo es que encontramos muchos animales con inmunidad deprimida, ¿sí? O animales que pierden muchísima condición corporal porque los aportes de energía no son los adecuados para soportar esta transición de nuestras vacas que van a arrancar a la producción de leche. Entonces, ¿qué podemos medir nosotros o qué podemos tomar nosotros como referencia en un medidor de desempeño referente al consumo de materia seca? Y tenemos que considerar estos 3 puntos, que las vacas adultas deben de consumir una materia seca por arriba de 13.6 kilos, ¿sí? Que vaquillas de primer parto su consumo sea superior a los 11 kilos de materia seca, y si tienen grupos mixtos, que nosotros llamamos donde tienen vaquillas con vacas adultas, que el consumo de materia seca en promedio sea de unos 12.7 a 13 kilos de materia seca. Muchas veces a mí no me gusta hablar de promedios porque podemos tener a lo mejor vacas con un muy buen consumo
y 2 o 3 vacas y las medimos con bajo consumo y eso nos puede engañar, sobre todo en establos donde son muy pequeños. Una sola vaca puede hacer la diferencia en el promedio y puede causarnos una mayor alerta de la que quizás debiéramos de tener. Pero sí es muy importante que nosotros midamos el consumo real de nuestras vacas y que los aportes de consumo de materia seca estén alrededor de estos parámetros, siempre y cuando también se tenga una dieta bien balanceada para soportar los aportes o los requerimientos nutricionales que necesitan nuestros animales para el arranque de la lactancia. Si nosotros lo vemos de otra manera, el consumo de materia seca lo podemos medir también en semanas posparto y podemos ir midiendo la cantidad que estos animales van a consumir, ¿sí? Y vemos ahí, por ejemplo, las 5 primeras semanas en vaquillas de primera lactancia y las 5 primeras semanas de segunda lactancia, más lactancias, y cuáles serían los consumos de materia seca esperados para nuestras vacas si estamos dando los aportes adecuados en una dieta bien balanceada. Entonces, generalmente la primera semana, si nosotros hacemos las mediciones de consumos de materia seca, en vaquillas deben de estar alrededor de los 14 kilos, vacas de segunda o más lactancia alrededor de prácticamente los 17 kilos de materia seca, y conforme va pasando los días, las semanas, vamos incrementando el consumo de materia seca, que va a estar relacionado también con la producción de leche. Si nosotros logramos que los consumos de materia seca sean los adecuados para nuestras vacas, ¿sí? Y tenemos una dieta bien balanceada, generalmente no vamos a tener problemas de pérdidas de condición corporal graves y vamos a tener un buen desempeño reproductivo. Y a veces me dicen, ¿y cuál es el valor de kilos que debe de consumir mi vaca si a lo mejor no es una vaca Holstein, es una vaca suiza, es una combinación de Jersey con chumecas, etcétera, ¿sí? o con otras razas? Entonces, generalmente lo que nosotros podemos hacer es que nuestras vacas de tercer parto, entre el día 70 y el día 100, podamos pesarlas, un 10% de las vacas de tercera lactancia en esos días, para poder sacar el peso de vaca madura y de ahí poder determinar los consumos de materia seca, que pueden estar entre el 2.6 y el 3.3% del consumo del peso vivo, ¿no? Entonces, si algún día tiene una duda o no tenemos los pesos, esa es la manera de poder referenciar el consumo de materia seca relacionado a los pesos específicos de sus animales en su explotación. Y si hay alguna duda, pues es muy sencillo, sacan los pesos y nosotros le hacemos los cálculos y con el departamento técnico de coleche los podemos apoyar para calcular los consumos de materia seca de sus animales. El tercer punto que es muy importante son los problemas de salud asociados precisamente a la etapa de transición y los impactos económicos que tenemos por las enfermedades metabólicas, ¿sí? Dentro de estos puntos siempre observamos, ¿sí? La relación que tenemos en la pérdida económica y cuáles son los costos que podemos medir y cuáles no podemos medir, pero que impactan. Los primeros 5 costos o que tienen un impacto económico sobre problemas metabólicos, enfermedades metabólicas, número uno es la pérdida de leche. Y no la podemos cuantificar como tal porque no sabemos con qué pico va a entrar esa vaca, ¿no? Hoy en día hay muchas mediciones que se empiezan a hacer referentes a la lactancia anterior, es decir, el DHI, Asociación Jersey, etcétera, ¿sí? Pueden tomar, o nuestros programas de manejo de hato, ¿sí? Nos pueden decir cuál fue la producción de nuestras vacas en la lactancia anterior. Si la lactancia anterior de una vaca adulta, por decir algo, fue de 10,000 kilos, ¿sí? Nosotros pudiéramos medir contra la nueva lactación el impacto que pudiéramos tener si nuestras vacas no están picando a la misma cantidad de leche contra la lactancia anterior. Entonces, si hacemos eso, pudiéramos decir que hoy en día podemos determinar la pérdida de leche referenciado con la medición de los kilos de leche de la última lactancia. El otro costo que es difícil son las visitas del veterinario, ¿sí? No sabemos si va 1, 2 o 3 y no todos los veterinarios cobran lo mismo, ¿sí? El otro son los manejos asociados, ¿sí? En los empleados para el tratamiento de las enfermedades que están relacionadas con los problemas metabólicos, quizás el área de enfermería, quizás se tenga que dar más tarde, poner un suero, etcétera, ¿no?
La otra parte es la de los medicamentos. Como no sabemos cuál es la cantidad de medicamentos que va a consumir el animal, ahí varía o fluctúa mucho el costo. Y los desechos y pérdidas por mortalidad, que va a depender si ustedes criaron o no criaron las vacas, cuál es el costo de poner una vaquilla al parto a los 24, 25 meses y a sacar la depreciación de esos animales para poder decir, estas vacas a mí me cuestan, por decir algo, $1,500, $1,600 y de ahí tomar la cuestión de la pérdida del costo por la muerte del animal, más la suma de todo lo que metimos ya con anterioridad, ¿sí? Para tratar de que ese animal no se muera. Si habláramos ya de los procesos metabólicos que sí se han podido medir, vemos que los desplazamientos de abomazo tienen alrededor de un costo de $340 por vaca. Si habláramos de una cetosis, estamos hablando de $145 en promedio. Las enfermedades relacionadas por acidosis, laminitas o problemas podales están alrededor de los $301. Las fiebres de leche o hipocalcemias, alrededor de $334 por vaca perdidos. Y las retenciones placentarias, que a veces son muy, muy frecuentes, están alrededor de unos $285. Todo esto, si ustedes lo suman más la pérdida de leche, pues están teniendo un impacto sobre la rentabilidad y sobre el punto de equilibrio muy importante para la explotación, que hace la diferencia entre ser eficientes y no ser eficientes en esa lactancia subsecuente. Otro de los problemas que están asociados a la salud y que podemos medir, ¿sí?, en nuestros establos lecheros son esta presencia de animales y cuál es la incidencia y prevalencia de cada uno de ellos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de partos asistidos, ¿sí?, deberíamos tener nosotros una intervención menor al 2%. Aquí yo puse unos promedios de algunos establos que hemos visto pues, en muchos lugares de México y Estados Unidos, ¿sí? Perdón, se movió, se adelantó. Y vemos que en muchos la situación de partos asistidos está por arriba del 7%. Y esto está dado básicamente porque muchas veces la persona que está al frente de ver los partos, ¿sí?, tiene mucha prisa por irse a ver un partido de fútbol o por irse a ver a la novia. Y en cuanto ven que el animal está expulsando la fuente, todavía no la revienta, ¿sí?, o está en proceso de parto, llega el encargado, el responsable, rasga la fuente, saca la cría. Ya sacó la cría, si le dio el calostro y se lo dio bien, qué bueno, si no, no, y se va a su casa tranquilamente. Entonces vamos viendo que todo ese tipo de partos asistidos, que muchas veces no se miden, tiene un efecto muy, muy importante sobre la retención placentaria y la salud reproductiva. Entonces, cuando la gente reporta y lo hace de buena manera, deberíamos nosotros tener no más del 2% de partos asistidos. Dentro de las situaciones que están relacionadas con los niveles de glucosa en sangre, como es la cetosis clínica, deberíamos de tener una presencia menor al 1%. Y hemos visto que en la mayoría de los establos los datos están por arriba del 15% con enfermedades de cetosis clínica marcada, ¿no? Y eso tiene un impacto muy fuerte sobre la productividad de las vacas y sobre la fertilidad, que muchas veces a la gente le impacta y se preocupa mucho por la fertilidad, pero no ven que si no hay leche, pues todo eso es un efecto dominó, ¿no? La cetosis subclínica que no vemos debería de estar por abajo del 15% y encontramos que en la mayoría de los datos están alrededor del 40%. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos las mediciones de cetosis subclínica para ver en el momento preciso que un animal se empieza a desviar, ¿sí?, o empieza a presentar un problema de salud, nosotros trabajemos de manera oportuna para evitar precisamente la presencia de cetosis clínica. La fiebre de leche o hipocalcemias debe ser menor al 1%. Muchas veces encontramos el 5%, pero hay algunos datos que estuve revisando esta semana con algunos valores que saqué del Dairy Life y vemos que hay datos que traen hasta un 26% de fiebres de leche o hipocalcemias, ¿sí? Entonces eso tiene un costo muy marcado porque esos animales van a predisponerse más a mastitis, metritis, etcétera, ¿no? Los desplazamientos de abomazo generalmente encontramos que deben ser menor al 1%. El promedio en establos es de 5%. Yo no tengo el promedio de los establos aquí en Panamá, entonces yo puse la referencia que tengo.
pero aquí pues generalmente el desplazamiento de ovomaso no se ve, y eso es precisamente por la cantidad de fibra que consumen las vacas en el potrero. La retención placentaria en promedio debe de ser menor al 4%, y como les comentaba, o sea, nosotros si ya tenemos promedios altos de 10%, revisé algunas informaciones en estos días y encontré establos que tenían el 27, 28% de retención placentaria. Eso es un impacto muy fuerte que va a repercutir sobre la producción de leche y sobre la fertilidad de las vacas, ¿no? Y los protocolos para sincronización y preñez pues van a generar un problema mayor en nuestras vacas con un mayor costo. La situación de metritis debería de estar por abajo del 3%, encontramos en promedio alrededor de un 15% en vacas con metritis. En el caso de mastitis deberíamos de tener menos del 5%, y encontramos que en esa etapa tenemos mastitis por arriba del 20%, ¿sí? Vacas con mastitis clínica quizás deberíamos estar por abajo de un 3%. El valor a veces no lo podemos medir, porque a veces la gente dice, nada más despuntó tolondrón y no pasó nada, pero ya dio la leche buena, ¿no? Y si no hacemos una prueba de mastitis para California o Wisconsin, pues no podemos dar un valor con precisión, ¿no? Y la repetición de casos con mastitis, que debería de ser menor al 15%, y a veces no nos pueden cuantificar, pero sí podemos ver que una vaca que salió la primera semana con mastitis se cura 3 días, 4 días, y regresa a la semana o a los 15 días con otro problema de mastitis, y sale y vuelve a regresar. Pero como a veces no llevamos la cuantificación y la medición de esas vacas, pues no podemos cuantificar el promedio total, pero sí tiene un efecto muy importante sobre la pérdida de leche y sobre el costo de la productividad. ¿Sí? Hay un trabajo que me gusta mucho del doctor Corbett del 2001 que presenta algo bien interesante en la relación a la presencia de problemas de salud con los días en que las vacas están en el corral de preparto o en el de vaca pronta. Y vamos a ver aquí algo que es muy interesante y que generalmente con muchos de los ganaderos lo platico aquí en Panamá y en otros lugares de Centroamérica, ¿no? ¿Cuántos días están en promedio sus vacas en el corral de preparto? Es decir, la secan ustedes 60 días antes de parir, a veces más porque se tardaron en preñarla, se quedaron sin leche y se van al periodo seco. Pero esa etapa de vaca pronta, ¿cuántos días realmente está la vaca? Y me dice, no, doctor, la metimos a los 21 días. No, doctor, la metimos a los 15 días. De 21 a 15 días están las vacas ahí. Y siempre nos dicen lo mismo. O sea, cuando yo veo la contestación de todo lo que me dicen, la verdad es que no deberíamos de tener problemas si las meten en la etapa adecuada, ¿no? Pero a veces no medimos que quizás la vaca la metemos a ese corral, el efecto del estrés calórico, si las vacas no están confortables, nos va a llevar a que las vacas puedan adelantar su parto entre 7 y 10 días, ¿sí? El parto. Y entonces resulta que si la vaca la metimos con 15 días al corral de vaca pronta y se le adelantó el parto, a veces encontramos que esas vacas estuvieron solamente 3 días en el corral de preparto o en el de vaca pronta. O la vaca que tenía que haber estado 25 días, no estuvo 25 días, sino que estuvo nada más 15 días. Y esa situación no permite que el animal se adapte, ¿sí? De manera adecuada y que podamos hacer una buena transición, un buen proceso de adaptación, de crecimiento de papilas ruminales, que podamos generar una buena cantidad de calostro para el ternero, que podamos asegurar que el tamaño y crecimiento del calostro, de la cría en esa etapa, que es la más importante, se vea afectado. Entonces, vean ustedes aquí esta gráfica. Si nosotros tenemos nuestras vacas de 0 a 7 días nada más en el corral de vaca pronta, vean ustedes la incidencia y la presencia de enfermedad. Si vemos, por ejemplo, fiebre de leche, ¿sí? Vean ustedes que vamos a tener una incidencia mayor del 50% cuando las vacas están de 0 a 7 días en el corral de preparto de vaca pronta. Si nos vamos al número de retenciones placentarias, vamos a ver que de esas vacas que paren, un 45% van a presentar problemas de retención placentaria con la consecuencia que va a tener en la recuperación del estatus de salud del útero. Si nos vemos a infecciones uterinas relacionadas a la retención placentaria o a otras situaciones, vemos que podemos estar alrededor de un 37, 38%, ¿no? Como una presencia mayor de este tipo de enfermedades. Cuando nosotros
ya nos llevamos las vacas mínimo de 8 a 14 días, vean cómo la incidencia de enfermedades se empieza a manejar de manera considerable, ¿no? Y encontramos que la fiebre de leche, de estar en un 52, 53%, se baja a un 28, 29%. Las retenciones placentarias están en un 45%, sí, se bajan a un 29%, ¿no? Y en el caso de infecciones uterinas, pues andamos entre el 30 a 31% de problemática con estos animales, ¿no? Si nosotros ya llevamos nuestras vacas entre 15 y 21 días, que es a veces lo que marca la literatura, vemos que ya las fiebres de leche son menores, están todavía por arriba del 10%, ¿sí? Pero vean ustedes las retenciones placentarias y las infecciones uterinas cómo bajan. Todavía están en valores que no son adecuados, pero la incidencia baja muchísimo, ¿no? Si ya las tenemos más de 21 días, vemos entonces sí que la presencia de fiebres de leche, si la dieta lógicamente está bien presentada, bien balanceada, van a ver que van a estar por abajo del 10%. Las retenciones placentarias están por abajo del 15%, ¿sí? Y las infecciones uterinas van a estar entre el 10 y 12%. Este trabajo es muy interesante para que ustedes comprendan que si ustedes dan un periodo de adaptación adecuado a sus animales, van a tener una incidencia menor, ¿sí?, de estas enfermedades metabólicas que tienen un impacto sobre la productividad y la respuesta reproductiva en la lactancia de sus vacas que acaban de parir. ¿Sí? En el caso de mediciones para cuerpos cetónicos, que es muy importante y que ya habíamos comentado que la mayoría de las vacas son cetogénicas por naturaleza, nosotros tenemos que hacer pruebas que sean realmente efectivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las tiras para orina. Hay unas tiras pequeñas que se conocen para orina también, la prueba en leche, que mucha gente hace la prueba en leche, y la medición de beta-hidroxibutirato en sangre, sí, que es con este famoso aparatito de precisión extra o un glucómetro, sí, con unas tiras reactivas que son específicas para cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre uno y otro? Aquí es muy importante la sensibilidad, ¿sí? Y esa sensibilidad va a estar con la correlación entre falsos negativos, ¿sí?, o falsos positivos, ¿sí?, para detectar estos animales enfermos, ¿no? Vean ustedes que si nosotros hacemos la medición de beta-hidroxibutirato, vamos a tener un porcentaje mayor de certidumbre en determinar un negativo de forma correcta, contra las tiras reactivas, las de orina, pero el problema de las orinas es que a veces no podemos hacer orinar a la vaca, entonces se complica, ¿sí? Las famosas tiras pequeñas, que a veces son las más baratas y que las consiguen en cualquier tienda que venda productos para laboratorio, pues su sensibilidad es mucho menor, ¿no? Entonces hablamos de las tiras largas de orina que tienen una escala más amplia de pHs, ¿sí? Y la medición de beta-hidroxibutirato en sangre, a final de cuentas, entre la sensibilidad y la especificidad, sigue siendo una de las mejores herramientas para medir la presencia de cuerpos cetónicos en sus vacas, ¿no? Entonces, esta correlación entre sensibilidad y especificidad está más marcada y está más precisa si nosotros utilizamos un medidor de beta-hidroxibutirato. Es un glucómetro que yo aquí no sé, en Panamá, en México cuestan alrededor de $1,000, que son $50 panameños, y las tiras reactivas sí, aquí sí no les sabría decir, pero a nosotros nos deben de estar costando la cajita de 10 tiras reactivas alrededor a lo mejor de $25, $30, ¿no? No necesitamos medir todas las vacas. Digo, aquí son pocas vacas. Si tuviéramos una presencia muy fuerte de animales, pues estaríamos midiendo a lo mejor el 10% de los animales para determinar cuál es la incidencia y la prevalencia de cuerpos cetónicos en nuestro hato. Entonces, esta es una de los medidores de desempeño que pudiéramos utilizar para ver cómo está el comportamiento de nuestros cuerpos cetónicos en los animales y ver si el aporte de la dieta, la energía que está obteniendo la vaca es la adecuada, y si no, para hacer los ajustes correspondientes en su programa de alimentación. ¿Sí? Aquí vemos, todo el mundo dice, los resultados se están presentando en milimoles por litro. Generalmente lo que hacemos es, deben de adecuarse, y nada más es multiplicar el resultado del medidor humano por 10.3 y nos va a dar el valor de 1.2, 1.3, y básicamente sería
la manera de cómo pudiéramos leer el indicador del glucómetro. En este caso, el personal técnico de Coleche está capacitado para esto. Si tuvieran alguna duda, se acercan al doctor Guillermo y él les podría explicar y ayudarles a hacer la prueba de medición de cuerpos cetónicos en sus establos o en sus fincas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la presencia de estas enfermedades metabólicas, ¿sí? También medimos mucho los valores de calcio en sangre y sabemos que muchas veces no tenemos fiebres de leche, pero si los valores de calcio en sangre son menores a 7.5 miligramos, quiere decir que ese animal va a tener una mayor predisposición a presentar enfermedades. Es decir, cuando los valores en sangre en calcio son bajos, vamos a tener un incremento de hasta un 20% en retención placentaria, un incremento de hasta un 15% en desplazamientos de abomazos, un 12% incremento en cetosis, una depresión en el consumo hasta de un 30% en la primera semana, y lo que nos lleva básicamente a un pobre desempeño en nuestros animales. Entonces, por eso es muy importante que la primera semana después del parto tengan ustedes un protocolo de atención a sus vacas, checando temperaturas, etcétera, precisamente para estar presentes antes de que una enfermedad se empiece a manifestar ya y nos lleve al animal a un bajo desempeño o a una mortalidad. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos medir nosotros si estamos utilizando las famosas sales aniónicas cuando nosotros tenemos que balancear para acidificar el medio en nuestras vacas y poder disminuir las retenciones placentarias, ¿sí? Se habla mucho de las sales aniónicas y yo siempre he dicho que las sales aniónicas se tienen que elaborar de acuerdo a la necesidad de cada explotación. Es decir, a mí me dan un bulto que dice sales aniónicas y las vacas deben de consumir de 250 a 450 gramos. ¿Sí? Y la gente va, compra la sal aniónica, le mete los 250 gramos o los 300 gramos y sin embargo sigue teniendo problemas con las vacas. Y a veces esas sales aniónicas, si no están bien manejadas o se dan demasiado, lo que tienen es que generan una mayor depresión de consumo de materia seca, ocasionando un problema mayor a las vacas. Entonces, yo siempre les recomiendo que si van a utilizar una sal aniónica, esté balanceada su ración en base a las condiciones de sus materias primas y básicamente el forraje que comen sus vacas y el concentrado que realmente generalmente se balancea para que no tengan tanto problema las vacas, pero sí tengan un aporte de energía adecuado y entonces poder acidificar esa dieta, ¿sí? Para que haya una mejor absorción de calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos sales aniónicas, utilizamos una sal aniónica, nosotros medimos el pH de la orina. El pH de la orina de las vacas generalmente está alrededor de 8, por arriba de 8, y dice que no hay una acidez y hay un alto riesgo de enfermedad hipocalcémica en animales propios al parto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros acidificamos o damos una sal aniónica, nosotros medimos 4 horas después de haber dado, que los animales hayan comido, que en potrero es muy difícil. Y una vez que nosotros damos las sales aniónicas, yo me esperaría una semana después de dar las sales aniónicas para poder hacer las mediciones de pH en la orina de estas vacas. Y nosotros queremos valores que estén en vacas Holstein, vacas suizas, que estén alrededor de 5.7 a 7 de pH. Eso nos quiere decir que el pH está acidificando. El pH 7 es neutro, pero muchas veces un pH de 7, si las vacas no están teniendo problemas de retenciones placentarias, es válido, se puede trabajar bien, ¿sí? En el caso de vacas Jersey, buscamos un pH en orina de 5.5 a 6.5, ¿sí? Y eso nos está indicando que la función de las sales aniónicas está trabajando bien y que no deberíamos de tener problemas de hipocalcemias, ¿sí? Ocasionadas por un alto nivel de potasio o de cationes en la dieta que estuvieran afectando el desempeño de nuestras vacas. Muchas veces encontramos que hay una sobredosis de estas sales aniónicas y hacemos la medición del pH y resulta que tenemos valores por abajo de 5.5, de 5.7, y esto ya nos lleva entonces a una acidez excesiva que va a tener una depresión mayor de consumo de materia seca en las vacas, lo que nos va a llevar a un problema mayor por deficiencia de energía en nuestros animales que van a estar después del parto. Entonces es muy importante que si usan sales aniónicas, la gente que les venda sus sales aniónicas,
o con el departamento técnico de coleche, hagan sus mediciones de pH en la orina para saber si lo que estamos nosotros acidificando es correcto y si no, para hacer el ajuste correspondiente. ¿Sí? Otra parte que es muy importante y que nos ayuda a predecir problemas, y ya lo habíamos mencionado hace un momento, es la toma de temperatura en nuestras vacas. Ese es otro de los medidores de desempeño que nosotros podemos utilizar para poder determinar si nuestra vaca va a entrar en un proceso patológico. Entonces es muy importante que midamos el monitoreo rectal de la temperatura de nuestras vacas. Sabemos que las vacas arriba de 39.4 de temperatura ya empiezan con un problema que puede estar predisponiendo a una enfermedad metabólica, pero que también muchas veces, como no tenemos un corral adecuado para las vacas que no tienen sombra, pues vamos a encontrar temperaturas mayores. Entonces tenemos ahí que utilizar el sentido común, que muchas veces es el menor de los sentidos que nosotros utilizamos, y encontramos vacas que están con temperaturas altas, pero no porque tengan un problema patológico, sino simple y sencillamente el estrés térmico, animales sin sombra, pues nos van a llevar a una temperatura mayor. Entonces sí es muy importante que si el animal debe de estar confortable, primero, para que no haya una depresión de la inmunidad en el animal y estimulamos el consumo de materia seca, es que estemos checando la temperatura los primeros días posparto. Esto nos va a indicar que cualquier elevación en la temperatura nos dice que ese animal está entrando a un proceso patológico. Y eso también está relacionado con el consumo de materia seca. En vaquillas de primer parto esperaríamos también que la temperatura, si está por arriba de 39.1, ese animal empieza a tener problemas que pueden llevar a una enfermedad, y entonces generen ustedes un protocolo clínico con su médico qué hacer en caso de que los animales empiecen a presentar un problema de temperatura elevada. Y no necesitan tener el veterinario ahí todo el día, generen el protocolo con su veterinario, es decir, tengo el termómetro, mido, ¿no? Y esto es algo que también les digo mucho, porque muchas veces en los estados me dicen, doctor, la fertilidad no me da, y no estamos preñando vacas, Y platico con el reproductor y me dice, ¿sabe qué, doctor? Sí, nos estamos preñando. ¿Están ciclando las vacas? Sí, ciclan, doctor. ¿Tenemos quistes? No tenemos quistes, doctor. ¿Están ciclando bien? Están pasando los calores. ¿Han checado la temperatura antes de inseminar las vacas? Y todo el mundo se queda callado. Nadie porta un termómetro para checar la temperatura de las vacas, ¿sí? ¿Cómo voy a inseminar yo una vaca con una temperatura de 40, 41? La mayoría de nuestros espermatozoides que van en ese semen se van a morir, ¿sí? Entonces, el tener un termómetro, no estoy pidiendo que compren uno digital, pero si compran un digital como estos, por lo menos va a aguantar los golpes, les va a registrar la temperatura de las vacas y lo van a poder descargar si tienen un programa de cómputo. Pero un termómetro rectal les va a funcionar muy bien. Si ven que la temperatura de sus vacas está arriba de 39 grados, no la inseminen. Báñenla, enfríenla y después la inseminan. Y les puedo asegurar que van a tener un mayor índice de concepción, un 3-4% más de concepción. Representan mucho dinero para ustedes, de ahorro. Entonces, muy importante es que estemos midiendo la temperatura. La otra es cómo identificar nuestras vacas en ese protocolo de recién paridas para que nosotros nos podamos dar cuenta si nuestras vacas están sanas o no y si estamos generando un protocolo de medición de nuestras vacas, ¿no? Entonces yo aquí puse uno de los colores, y ustedes pueden escoger el color que quieran, ¿no? Sí, la primera semana se monitorea la temperatura durante 10 días, salen las vacas de la sala de ordeño, se revisa la temperatura, están bien, se le pone una raya, ¿sí? Les podemos poner al lado de las costillas la fecha de parto, ¿sí? Aunque parezcan todas tatuadas las vacas, pero sabemos los días que el día que parió esa vaca, ¿sí? Sin necesidad de haber los papeles, esta vaca parió el día 1. Yo sé que el día 10 yo la tengo que estar dada de alta y se tiene que ir al corral de altas productoras, ¿sí? Si el animal presentó una temperatura alta, no quiso comer bien, sus movimientos ruminales bajaron, le pongo ahí un color amarillo y le pongo atención. Y yo veo si le meto un suero, si le doy una fuente gluconeogénica, es decir, estoy al pendiente de esa vaca, ¿sí? Hagan el protocolo con su médico y le van a ayudar muchísimo al médico también para prevenir problemas y mejoren también su fertilidad. Si ya la vaca está enferma, sí, que trae algún problema patológico, ya le marcamos con
con el crayón rojo, llevamos el protocolo de tratamiento y estamos monitoreando esa vaca, y una vez que está dada de alta esa vaca, metemos otro color y la damos de alta para que se vaya a color de alta producción. Entonces es muy importante la identificación de nuestros animales enfermos, y el crayoneo es una de las mejores maneras de identificar nuestras vacas enfermas sin necesidad de ir a estar viendo los reportes, porque a veces se les olvidan. De esta manera estamos al pendiente de nuestras vacas, y si usted es el dueño del establo y no puede estar midiendo todo porque tiene otras actividades, usted ya se está dando cuenta que los animales que están con un color rojo, ¿cuántas vacas tengo con color rojo? Entonces, si yo tengo de 10 vacas que parieron, tengo 5 con color rojo o 6 con color rojo, algo no estamos haciendo bien. Yo quisiera ver una de 10 vacas, por lo menos una con color rojo, y de preferencia ninguna, pero que no pasara ni una. Por cada 10 que no pase una vaca de color rojo, así como el máximo, ¿no? Y bueno, estoy listo para las preguntas. Espero que estos medidores de desempeño les sirvan para manejar de una manera más adecuada sus explotaciones lecheras. ¿Hola? Sí, doctor. Hola. Yo pensé que dije ya. No me metan esos sustos, por favor, o no se queden dormidos. No, claro, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su charla. Ahora, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta para realizarle al doctor acerca del tema. Pueden escribirla en los mensajes y yo las leo, o igual pueden abrir su micrófono directamente. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, primero que todo, felicidades, doctor, por esa charla. Yo sí tenía una pregunta, doctor. Parte de los problemas, cuando usted enseñó los problemas en los KPI, las mediciones que hacemos, si yo junto, la gran mayoría son problemas metabólicos. Y realmente nosotros tenemos que ser claros y aceptarlo. Tenemos algunos problemas con los protocolos que hacemos precisamente en el periodo de transición. La pregunta es, Coleche tiene un alimento preparto, ¿verdad? Creo que tiene, me corrigen si me equivoco, creo que tiene uno sencillo y uno que tiene vaca pronta. Yo compro el vaca pronta. La pregunta viene por el siguiente lado. ¿Cómo aseguro yo dar los minerales en ese periodo, sobre todo de vaca seca, que yo requiero para evitar estos problemas metabólicos posteriores al parto, si realmente la oferta de estos minerales que hay ahorita mismo en el mercado son limitados, o en base a sales aniónicas, sobre todo por lo que usted acaba de decir? Las sales aniónicas son una buena herramienta, pero el problema es que nosotros, y usted habló de 100, 200 gramos a 400, no, aquí yo las he visto de 200 gramos a 1 kilo. Entonces, el rango que le dan a uno para trabajar 1 kilo diario me está indicando que lleva mucho relleno, ¿verdad? Pero me deja muy en el aire de cuál sería la cantidad correcta, al menos que yo esté haciendo las mediciones en BHBA o en orina. Entonces, ¿hay algún mineral que usted recomiende, o hay algo que yo pueda darle con tranquilidad a mis vacas en el periodo seco? Evidentemente porque tienen que venir bajas en calcio, etcétera, que me puedan a mí ayudar en este periodo, porque este es el periodo que, si no lo manejo bien, sabemos que arranca la leche mal. Doctor Miranda, buenas tardes. La cooperativa tiene un alimento que nosotros le llamamos vaca pronta, que es un alimento que está de manera general, considerando parte de los problemas que tenemos en Panamá con la calidad de los pastos. Pero el problema que tenemos también es que también cuando nosotros fertilizamos nuestros pastos y queremos tener un mayor rendimiento, una de las fuentes que nosotros utilizamos para tener un pasto de mejor calidad, aparte del nitrógeno, es el potasio.
Y el potasio es uno de los principales enemigos, ¿sí?, para nuestras vacas en transición. Entonces, la mayoría de nuestras dietas de transición están con niveles de potasio altos. Cuando nosotros hacemos una dieta aniónica, una de las reglas del libro dice raciones que no tengan más del 1% de potasio total. Y cuando yo tomo la referencia de los pastos que consumen las vacas aquí, o de los senos que tenemos aquí, que son la mayoría C4, que son muy lignificados, sí, los niveles de potasio de esos pastos generalmente andan en 3, 4, 4,5, ¿sí? Y damos esa cantidad de pasto o esos ensilajes con niveles de potasio tan altos, nos llevan precisamente a tener un balance positivo o un balance catiónico que nos cuesta mucho disminuir o acidificar para que tengamos activos los receptores de calcio y no tengamos problemas de retenciones o de hipocalcemias. Tenemos, lógicamente, vamos a utilizar las fuentes de cloro o de azufre para poder acidificar. Nosotros en la cooperativa tenemos productos de Estados Unidos que son básicamente bases de péptidos y dipéptidos a base de cloro, que no tienen un efecto sobre el consumo de materia seca y que nos van a ayudar a acidificar la dieta. Ese vaca pronta que nosotros tenemos en la cooperativa cumple con los requerimientos que necesita el animal para esa etapa, pero si tenemos nosotros un desafío fuerte por altos niveles de potasio, nosotros podemos hacer el booster específico para esa finca y ajustarle sus valores de cationes y aniones. Eso es lo que hemos venido haciendo en muchos de nuestros establos. Hablar de una sal aniónica generalizada sin medir ni valorar los niveles de potasio que tiene la ración es como darse un tiro en la cabeza, y por eso muchas veces vemos y tenemos problemas con los animales. Ahora, las sales aniónicas, para la gente piensa que el bajar el pH es porcentual, y es una medida logarítmica. Y esa medida logarítmica en el pH genera un mayor problema a nivel del estatus metabólico del animal. Entonces, por eso se dice que es una acidificación controlada. Y si nosotros no tenemos esa acidificación controlada, lo único que estamos haciendo es afectando más la salud de ese animal, llevándola a un riesgo que generalmente se va a reflejar o en un animal que se muere, que se va a rastro, o en un animal que no va a producir leche, ¿sí? Entonces, sí, la cooperativa cuenta con un concentrado, vamos a decir, vaca pronta, que cubre de alguna manera el perfil que requiere el animal, pero en caso que nosotros tuviéramos el análisis de esos pastos, pudiéramos nosotros solamente adicionar estos péptidos a base de cloro, una fuente de sulfato que también la tenemos, ¿sí? Y la ajustamos de acuerdo a las necesidades específicas de esa explotación lechera una vez que nosotros tenemos la medición de los niveles de potasio de esos pastos que consume el animal. Ustedes saben, tienen uno de los mejores laboratorios en la cooperativa, es yo creo que el mejor laboratorio que hay en todo Centroamérica. La tecnología que tiene el laboratorio, más todos los equipos que tiene para la medición de minerales en los forrajes, no lo hay en todo Centroamérica. Es una realidad. O sea, ustedes tienen uno de los mejores laboratorios que hay no vamos a decir que en el mundo, pero sí de los más completos, y en la zona de Centroamérica creo que es el mejor laboratorio que tienen ahorita en Coleche, es el de Coleche, ¿no? Y aparte, pues está certificado por el Dairy One en Nueva York, está el doctor Traxler, que pertenece al Dairy One y que viene de Estados Unidos y México a apoyarlos con la parte técnica del laboratorio, y pueden tener toda la confianza que el resultado que tengan del laboratorio tiene toda la certidumbre, y además nos ayuda a nosotros poder hacer fórmulas específicas para nuestros ganaderos de la cooperativa de manera precisa. Sí contamos con eso. Tenemos en la cooperativa también una serie de minerales ya específicos de la cooperativa. Tenemos minerales para vacas secas y preparto, tenemos los minerales de producción, tenemos fuentes de fósforo, combinaciones de fósforo para aquellos animales que tienen que entrar a un proceso reproductivo más fuerte. Sí, la cooperativa cuenta con una línea especial de minerales para ustedes, para Panamá, cubriendo los requerimientos en base a las características que tenemos aquí en Panamá, provincias centrales y lógicamente Chiriquí, las zonas de producción.
¿Ya está disponible ese producto? Sí, tenemos, ya está disponible. Los precios yo no me los sé, pero me imagino que deben ser mucho más baratos de lo que hay en el mercado y se diseñaron específicamente para cubrir con los requerimientos que tienen las vacas de Panamá, básicamente, ¿no? Sí tenemos toda la línea completa, tenemos también una fuente de electrolitos para las vacas en la cooperativa, o sea, sí tenemos toda esa línea ya de minerales completa. Muchas gracias, doctor. De nada, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta en los mensajes y es la joven Angie Pino pregunta, dice, buenas noches, ¿quiere decir que los días que deben estar son 21 días? Eso sería el mínimo que deberían de estar en el periodo de preparto. Lo que nosotros hemos encontrado en trabajos que hemos hecho en México con médicos especialistas y establos donde miden la producción diaria por vaca, es decir, la vaca se registra diaria la producción, encontramos que los animales que están más de 25 días o mínimo 25 días reales en el corral de preparto suelen tener 3 kilos más de leche al pico de producción, es decir, si una vaca pica con 20 kilos, por decir un número, si está con 25 días en el periodo de reto va a traer 3 kilos, va a picar con 23 kilos y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es que los animales estén mínimo 25 días de primer parto. A mí generalmente me gusta llevarlas 40 días al periodo de reto. Mucha gente se queja porque es que sale más costo, pero se adapta mucho mejor las vacas. Las vacas adultas me gusta llevarlas 30 días, precisamente por el efecto que tenemos aquí en la zona de calor y humedad, que hace que generalmente los animales paran antes y que también tiene un efecto sobre ¿cómo se llama? El peso de las crías nacidas. Entonces, yo sí soy de la idea que deberían ustedes tener sus animales por lo menos 25 días, las vaquillas si las pudieran tener 40 días sería ideal y las vacas adultas 30 días. Si no se puede, pues yo estaría mínimo por lo menos 25 días reales antes de que el animal vaya a parir. Si están teniendo que, ustedes pueden checar en sus registros que se están adelantando los partos 5, 6, 7 días, en lugar de 25 días, metan 7 días antes, ¿sí? Y ya entonces nos vamos a ir a lo mejor a 30, 32 días y les puedo asegurar que la respuesta en sus animales va a ser muy significativa en beneficio de ellos y de la producción y rentabilidad de su negocio lechero. Listo, doctor. Tenemos otra consulta. Ok, bueno, dice el señor Aldair Villarreal, felicidades a Colecha en su aniversario. Y la pregunta es, si la vaca demora muchos días abiertos, dice, si la vaca demora muchos días abiertos y tarda mucho para una preñez, ¿cuál será la primera fuente de tal caso? Hijo, es multifactorial, ¿sí? Una de ellas es la condición corporal. Si nosotros estamos perdiendo en los primeros días más de un punto de condición corporal, ese va a ser un problema. Es un problema serio para la fertilidad porque no va a haber suficiente producción de energía, vamos a tener una mayor resistencia insulínica y vamos a detener el desarrollo folicular. Otro es la fuente de fósforo, que la gente todo piensa con fósforo, que hay liberación. Podemos liberar el folículo con fósforo, pero si el animal no tiene suficiente energía o tiene un daño a nivel hepático, no hay suficiente producción de glucosa, pues lógicamente el animal no va a preñar. Entonces, ¿por qué se abren las vacas? Es un proceso multifactorial. ¿Sí? Si el animal tiene una baja condición y tenemos presencia de quistes o el animal no está ovulando, pues quiere decir que tenemos una deficiencia de energía y también tenemos que trabajar sobre esa parte. Entonces, esos animales que se van abriendo son muchos los factores, no podríamos decir que depende de uno solo. Ahora, recuerden que con estrés calórico también se presenta mucha ovulación retardada. Y que nosotros vemos la vaca en celo, inseminamos a las 12 horas y muchas veces tenemos que recorrer el periodo de inseminación porque tenemos ovulaciones retardadas. Entonces aquí para los médicos reproductores el desafío es más alto precisamente por toda la falta de confort y por toda la agresividad que tenemos entre humedad y temperatura que nos lleva a THs muy altos que generan que el animal esté en mayor estrés. Los niveles de cortisol altos
¿sí? Por el estrés, ya sea calórico de manejo, inhiben la fertilidad. Entonces tenemos que trabajar también sobre los niveles de cortisol, tratar de bajar los niveles de cortisol. Entonces sí son varias situaciones que pudieran estar afectando a las vacas. Ahí lo ideal sería revisar con su médico clínico cuál sería el problema y si es necesidad de revisar la dieta, se revisa la dieta y se trabaja en equipo con su médico clínico para poder encontrarle la mejor respuesta en la parte reproductiva de sus animales. Gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí en los mensajes sería del señor Manuel, bueno, que aquí hay otra. El señor Manuel pregunta si se puede suministrar vitaminas en el periodo preparto o es preferible mantener su dieta sin agregar suplementos adicionales. Si la dieta está bien balanceada, no necesita estar inyectando vitaminas ni nada. Generalmente lo que la gente lo que más mete son las fuentes de selenio, y ahí sí tenemos que ver qué tipo de selenio es el que van a utilizar y cuál es el tiempo de degradación de ese selenio, porque a veces ponen un selenio al secado, pero pues cuando llegó a parir, ese selenio ya se dispersó, ya no lo van a tener en sangre a nivel alto. Hay selenios que se tienen que utilizar cada 14 días, va a depender de la fuente del selenio. Vitamina D, pues las vacas están al sol, fijan la vitamina D. Aquí básicamente lo que nosotros buscamos es una mayor concentración de vitamina E, que esté alrededor de las 2,000 unidades internacionales. No es barato, sale mucho más barato en el alimento que inyectable, pero sí pudiéramos reforzar generalmente la presencia sobre todo de vitamina E. Podemos utilizar el ADE, pero las vacas fijan el calcio, están al sol aquí, vitamina A y vitamina D, inclusive podemos bajar el aporte en la ración a un 75% del requerimiento, dado que los animales la mayoría están al sol, pero la vitamina E que tiene que ver sobre el sistema inmune, pudiéramos manejarla a una concentración más alta de 2,000 unidades internacionales. Sí, ahí sí es importante la vitamina, y la mayoría de los alimentos que nosotros utilizamos en la vaca pronta van cubriendo alrededor de las 2,000 unidades internacionales de vitamina E. Ok, doctor. Dice el señor Cristian Rodríguez: doctor, tengo problema de la aceptación de sales mineralizadas. He probado con las de mercado y parece que están comprometiendo la palatabilidad. ¿Alguna que le pueda recomendar o qué debe hacer? Bueno, tenemos ahí en Coleche tenemos una fuente de sal que se llama Vaca Pronta, pero esa sal es básicamente el requerimiento que necesitan los animales desde que se secan hasta que van previos al parto. Y nosotros precisamente utilizamos como fuente de acidificación unos péptidos y péptidos a base de cloro que no tienen efecto sobre el consumo de materia seca, ¿no? Entonces, si utilizan a veces sales o premezclas minerales que van con sales aniónicas, a veces esas sales tienen cloruro de amonio, cloruro de calcio, sí, que son, la verdad, como lijas para las vacas, son muy agresivas en el sabor. Lógicamente se deprime el consumo, ¿no? Yo recomiendo que la sal se mezcle con el alimento para que el animal se lo coma. Si las sales que está consiguiendo no tienen palatabilidad porque son aniónicas, cambie con las fuentes de cloro y que se acercan los técnicos de Coleche. Si trae ahí un problema, puede utilizar el mineral de Vaca Pronta que tenemos en Coleche, y si hubiese que hacerle alguna fórmula para la parte de los aniones, tenemos los productos en la cooperativa para podérselos diseñar de acuerdo a las necesidades específicas de su explotación, con todo gusto. Ajá, listo, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí es del señor Heriberto González. Y él pregunta: ¿cuántos días posparto debemos empezar a aplicar vitaminas inyectables con selenio para que actúe directo en el animal? Va a depender, o sea, hay medicamentos que aquí todavía no tenemos. Yo generalmente, en la etiqueta, si dice que es 14 días el valor, yo quisiera aplicar esos medicamentos por lo menos 3 días
previos al parto y después al día 13 hacer la segunda aplicación. Si la dieta está bien formulada y lleva la cantidad de minerales que tiene y vitaminas que tiene, no necesita inyectar absolutamente nada, porque estamos cubriendo el requerimiento. En Coleche tenemos, de hecho, un concentrado de vitaminas que va en un carrier de óxido de magnesio, que es alrededor de entre 30 y 50 gramos va cada día. Es un producto que viene muy concentrado, que es básicamente las vitaminas. Las vitaminas se dan en miligramos, es muy poquitito, ¿no? Entonces viene ahí con una concentración de un óxido de magnesio grado alimenticio o food grade, que se utiliza a razón en el alimento, a razón de entre 30 y 50 gramos va cada día, ¿sí? Y se mezcla con el alimento y con eso cubrimos nosotros el aporte de vitaminas en esas 2,000 unidades que estamos buscando para las vacas, ¿no? Listo, doctor. Entonces, bueno, creo que esas serían todas las preguntas que tenemos. No sé si antes de cerrar la parte de preguntas, alguien más quisiera consultar algo que pueda volver a escribirnos o que pueda abrir su micrófono, con todo gusto. Bueno, pareciera que no hay por el momento. Igual si alguien quiere consultar algo, pues antes de que cerremos puede abrir el micrófono. Entonces hemos llegado a la parte final de la charla. Doctor, no sé si recuerda que le hice la mención de unas preguntitas al final de la charla para unos premios, así que no sé si le parece. Y pasamos a esta sección de preguntas. Se me olvidaron las preguntas. No, pero me imagino que tienen que estar relacionadas con la presentación, ¿no? Si gusta, vamos a hacer unas preguntas relacionadas con la presentación y de ahí voy a hacer unas preguntas sumamente fáciles relacionadas al tema de la cooperativa. Empieza tú, Miriam. Bueno, vamos a dar, tenemos 5 o 6 canastas muy buenas, ¿verdad? Del área veterinaria. Entonces vamos a empezar con una pregunta súper fácil, súper fácil. Y ya pueden mandar las respuestas del mensaje o de igual forma pueden abrir sus micrófonos. Y es de las 5 sucursales que tenemos a nivel nacional, que nos mencionen los lugares donde están ubicadas 2. No dirección, simplemente lugares en específico donde están ubicados. Listo, aquí tenemos, vaya, qué rapidez, Dios mío. El primero es el señor Manuel, que nos dice que tenemos una en Bugaba y en David. Así que así mismo es, tenemos 5 sucursales a nivel nacional, que son en el Hipódromo en Panamá, en Divisa, Río Sereno, David y Bugaba. Así que vamos a anotar al señor Manuel rapidito por aquí. A ver, listo. Una segunda pregunta antes de que le corresponda al doctor sería mencionarnos 2 tipos de exámenes que se realizan en nuestro laboratorio Maximiliano de Puy, el laboratorio que estuvo mencionando el doctor en su charla. 2 tipos, se realizan muchísimas pruebas en el laboratorio. Vamos a dar 2 canastas en esta pregunta. Y dice por aquí, bueno, vamos a dar 3 canastas, aunque la gente está respondiendo. Aquí dice el señor Aldair Villarreal, de suelo y de leche, así es, bromatología, pasto y de concentrados del señor Heriberto González y Yaribet Concepción, bromatológico y de sangre. Ahí ya se nos dan 3 canastas. Doctor, súper facilito. Cuéntenos, ¿qué pregunta tiene para los participantes? Bien fácil. ¿Cuál sería el medidor de desempeño KPI para los animales que van a estar, que se desechan antes de los 60 días? ¿Cuál sería el porcentaje máximo de animales desechados antes de los 60 días? A ver, por aquí, por los mensajes, una sola, nadie responde, doctor. Aquí dice ¿Cómo? Angie Pinto, 3%. Markelis dice 8%. El señor Fred Sánchez dice menor de 8%. Correcto, menor del 8%.
Hubo 8%. Yo creo que se le tienes que valer a los dos. Vas a tener que dar doble premio ahí. Ay, bueno, ya, ahí ya. Pero bueno, entonces tenemos 2 premios, pero vamos a dar una canasta más. Una canasta más. Yo pensé que ibas a dar una camioneta. Dije, bueno, pero no. Doctor, en el próximo aniversario. En el próximo aniversario lo doy. No, vamos a cerrar sumamente rápido con alguien que me diga la fecha completa de fundación de la cooperativa. La fecha completa, o sea, no la fecha de aniversario, sino la fecha en la que se fundó la cooperativa. ¿Qué año? ¿En qué año? ¿En qué fecha y en qué año? Súper sencilla. Para los asociados que están aquí, súper sencilla. No puede ser que nadie lo sepa. Parece que nadie, doctor. Nadie quiere las canastas. No, eso es, no puede ser. Saquen la calculadora. Parece que nadie quiere esa canasta. Es súper sencilla. En todas nuestras redes sociales están está la fecha. Ya, por aquí se lo llevaron. Ya, miren, vamos a dárselo porque se tomó el tiempo, pero se lo llevó. Dice Guillermo González, 27 de agosto de 1967. Correcto, era lo más calcular, qué bárbaro. Bueno, así mismo es. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando en esta charla dictada por el doctor Clemente Cruz en conmemoración del aniversario número 54 de nuestra cooperativa, que justamente lo estamos celebrando el día de hoy, 27 de agosto. Así que, sin más, a todas aquellas personas que ganaron, les voy a dejar mi número de teléfono para que me escriban y coordinemos para la entrega de las canastas. Aquí está 6780-6696. De igual forma, la charla la van a tener disponible en sus redes, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda repetirla y pueda compartirla cuantas veces quiera. Así que muchísimas gracias, doctor, también por el tiempo que nos ha dedicado y por compartir sus enseñanzas con los demás. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.